Vamos a ponernos en presencia de Dios para iniciar ahora con este bloque antropológico desde la teología. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina Ilumina las tinieblas de nuestro mi corazón. corazón, Danos dame fe fe recta, recta, esperanza esperanza cierta, cierta, caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y sentido y conocimiento conocimiento, común, Señor, para que para que cumpla cumplamos tu de santo y dar tus veraz mandamiento. mandamientos. Amén. Amén. Así es. María, trono de sabiduría, ruega por Ruega, ruega por nosotros, en el nombre nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a entrar con este bloque de la antropología teológica, ¿no? Para iniciar simplemente con una perspectiva y de ahí ir partiendo. La antropología, dicho de manera sumamente general, es la disciplina que estudia al hombre, ¿no? Dicho de manera sumamente general. Lo enuncio así porque el mismo término antropología es un término equívoco. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede tener diferentes significados. Podremos incluso hablar, por ejemplo, de antropología secas, el discurso, la reflexión sobre el hombre, pero también podremos hablar, por ejemplo, de antropología filosófica, antropología teológica, que es en la que estamos, ¿no? Podremos hablar del hombre desde otras disciplinas, como son la medicina, la biología, la sociología, la historia, etcétera. Pero, ¿qué es lo que vamos a entender por antropología teológica? Es entender el estudio o el discurso sobre el hombre desde el dato revelado. Es decir, dicho en otras palabras, quién es el hombre en su relación con Dios. Esa sería la antropología teológica, que en este sentido vamos a partir de aquí y que el culmen de esto pues es el mismo Jesucristo. ¿No? En este sentido, ¿por qué? Porque Jesucristo, fíjense bien interesante, solemos insistir mucho y bien hecho, pues, en la plenitud de la revelación de Dios en Cristo. Y es correcto. Dios se ha revelado de manera plena en Cristo y es algo que asumimos. Pero también hay que decir que así como en Jesucristo se revela Dios, también hay que decir que en Jesucristo se revela quién es el hombre. ¿No? Bien interesante que es como la otra dimensión del mismo Jesús que nosotros sabemos ha quedado de pronto un tanto diluida en el sentido de que se insiste tanto en la divinidad de Jesús y que lo es, pero a fuerza de eso como que se deslava la dimensión humana del mismo Jesús. Entonces, por eso aquí la perspectiva como culmen, Cristo, o que la cristología de la antropología, ¿por qué podemos decir esto? Porque Jesucristo no solo es verdadero Dios, es la plena revelación del sí, pero también es hombre. Y en tanto eso, también nos revela quién es el hombre y cómo nosotros podemos entenderlo. ¿No? Desde ahí podríamos ir partiendo en todo esto, pero en realidad tendremos que decir que la antropología, pues es el estudio sobre el hombre, o la reflexión sobre el hombre, en nuestro caso específico, desde Dios, Feo Dios. Entonces, me gustaría que comenzáramos este bloque con esta lectura, Vida de humanidad, vida de Dios. También bien interesante ya desde el mismo título, voy haciendo estas acotaciones para ya después pasar a a la lectura propiamente porque no podremos separar lo que tiene que ver de la vida humana con la vida de Dios, porque de hecho es Dios quien nos da la vida humana, ¿no? Y entonces en este sentido volvemos a decir, una vida humana quiere expresar también la vida de Dios. Dios, regresando a Jesucristo, que es la plena revelación del Padre, se vale de una mediación netamente humana para hacerse presente en la historia. Por tanto, la vida humana también tiene mucho valor. Entonces, esta doble perspectiva que no por un lado está la vida humana y por el otro la vida de Dios, sino en realidad estamos hablando de un mismo proyecto
de vida, pero no de cualquier vida, sino de una vida de humanidad, ¿no? Porque incluso puede ser curioso o incluso hasta sumamente, se me va la palabra, pero muy evidente, sumamente evidente de que cuando hablamos vida nuestra es vida de humanidad. Me pueden decir ustedes, pues claro, pues somos humanos. Ciertamente, como concepto lo somos, ¿no? En lo abstracto. Pero de ahí a que todos nos comportemos como humanos, ya es otra cosa. Entonces, hacia allá apunta esta idea de la vida de humanidad, no por el solo hecho de ser abstractamente seres humanos, sino que en cuanto que somos seres humanos debemos de tener una vida humana. Entonces, desde aquí se va a partir para estos elementos para una antropología teológica, que es el bloque concretamente teológico que vamos a aperturar, pero fíjense también bien interesante porque va a ser desde una perspectiva latinoamericana. Ahora, nosotros sabemos que México es muy, muy curioso en este sentido, porque por lengua nos situamos en Latinoamérica, es decir, por la lengua que hablamos, vaya, ¿no? Somos latinoamericanos en ese sentido, pero geográficamente pues no somos del todo latinoamericanos, más bien somos más hacia Norteamérica, ¿no? Pero luego también a nivel, queremos sentirnos más gringos que mexicanos, entonces ahí México como que está en a mí me parece que gran parte de México está como en este trance en que no sabe de dónde es exactamente. ¿No? Pero bueno, vamos a ir viendo desde esta teología latinoamericana o situada en Latinoamérica qué podemos ir rescatando para México y para nuestros contextos sumamente específicos. Fin, entonces, el resumen, ¿quién nos ayuda con el resumen, por favor? ¿Quién se anima? Yo, hola, Adelante. buenas, Buenas noches. re- buenas noches. La mirada sobre el hombre, varón, mujer, en orden a su sentido y existencia, nos acompañará siempre. Interrogarnos sobre lo que nos hace verdaderamente humanos a partir de nuestra realidad concreta de América Latina, desde el quehacer teológico. Nos exige partir del mismo hombre, de su misma realidad, un ver en el aquí y ahora lo que le hace posible la vida. De aquí que nuestro trabajo teológico, heredero de la tradición, ha de comenzar de un método que nos vuelca sobre el contexto real de nuestra realidad latinoamericana, en donde se articulan los elementos en búsqueda de nuevos e inspiradores resultados. El aporte de partir de la misma realidad de inhumanidad o antihumanidad, de negación de lo humano, dado por la misma realidad que se vive en muchos lugares de nuestra América Latina como cotidianidad, nos lleva a descubrir allí mismo la presencia de humanidad y afirmación de lo humano que se levanta como realidad alternativa y dinámica de alteridad que surge como visión de compromiso radical a partir del Evangelio. Palabras clave, antropología teológica. Sí, entonces, de aquí partimos porque, miren, va a ser bien interesante desde dónde partimos desde nuestra misma realidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cada quien tiene su propio contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros vivimos en un estado distinto e incluso si pudiéramos hablar del mismo estado en una localidad distinta. Entonces, vamos partiendo también de nuestra realidad. Y sobre todo desde esta, bueno, aquí decimos realidad latinoamericana, pero pues también desde nuestra realidad mexicana, ¿no? La misma complicación que se está generando en México, que desde hace años sabemos desde el crimen organizado, ¿no? Que poco a poco está más organizado que antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendremos que también ir viendo el crimen organizado, todo lo malo que hay en nuestro país, ¿qué imagen en realidad está dejando? No del mexicano sin más, sino de la humanidad.
o del hombre mismo. También aquí es importante lo que en otros momentos les digo, que cuando hablamos de hombre, nos estamos refiriendo aquí a la humanidad misma, ¿no? En este caso, varón, mujer, que aquí por hombre no es en el sentido privativo de hombre-varón, sino en realidad de toda la humanidad. Entonces, pues bueno, desde ahí habría que ir buscando algunas relaciones o algunas perspectivas que podemos ir teniendo, ¿no? Desde la realidad misma, ver aquí a la hora que lo hace posible de la vida, en fin, elementos de búsqueda. Pero fíjense, porque a final de cuentas también vamos partiendo de esta realidad de inhumanidad, que ahora yo pongo pues el crimen organizado, ¿no? A gran escala. Pero también en nuestra cotidianeidad, en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, lo que sea, hay o no hay realidad de inhumanidad. Todavía incluso podríamos hacer una pregunta más a modo de autoconciencia. ¿Yo he sido parte de esa inhumanidad? ¿La he provocado de alguna u otra manera? ¿No? Y esto en el grado, les digo, de hacer examen de conciencia, justo pues para ir viendo nuestra realidad y en función de eso ir afirmándonos cada vez más como seres humanos y como hijos de Dios. Por eso también se va presentando esta dinámica de alteridad. El alter es otro. Y por ejemplo, tengan más presente la espiritualidad franciscana. A Francisco se le suele llamar el alter Christus, el otro Cristo, ¿no? Por los estigmas, porque según ha dicho la misma iglesia y la tradición, ha sido el santo que más se ha pegado al Evangelio, en fin, ¿no? El punto es acá que se le suele llamar el alter Christus, el otro, y alter es de otro. De la alteridad, de la otredad. Por eso de alter, latín, también surge el término alienígena, ¿no? El otro, el que no conocemos, el que escapa a nuestra realidad, digámoslo así. Entonces, desde ahí también esta dinámica de alteridad, porque el hombre, eso tendremos que precisarlo, el hombre no se entiende sino en relación con el otro, ¿no? En ese sentido, el hombre no se entiende sino en relación con el otro. Piensen, ¿cuántos de nosotros somos lo que ahora somos por medio de las relaciones que hemos sostenido? Así de sencillo, ¿no? Y lo que siempre les digo también, ¿no? Por ejemplo, nosotros tengamos la edad que tengamos, si mamá y papá todavía viven, nos podrán jalar la oreja, nos podrán regañar. ¿Por qué? Porque son mamá y papá, tengamos nosotros la edad que tengamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es esta dimensión de la alteridad, del cuidado, todo esto. Entonces, bueno, ahí estaría, ¿no? A modo de resumen. Entonces, bueno, ya viene el abstract, ¿no? Ese nos lo saltamos. Y luego la introducción. ¿Quién nos ayuda con la introducción, por favor? Acá, maestro. Adelante, Marta. Lo voy a hacer un poquito más grande porque como lo tengo en el celular y estoy media Ah, sí, si ceguetona. quieres también le hago acá. Ok, gracias. Introducción. Preguntarnos por el hombre, varón, mujer, desde nuestra realidad latinoamericana nos lleva a dar una mirada a nuestra realidad. ¿Cuál hombre? ¿Cuál mujer? ¿Cuál humanidad? ¿De qué vida se trata? Si estamos rodeados por una realidad de muerte, somos artífices de un mundo roto, sometidos a todo tipo de esclavitudes. ¿Cuál será el aporte específicamente teológico que podríamos hacer cuando de aproximarnos a la humanidad se trata? El hombre podría responder que las cosas no tienen sentido, pero lo que no puede negar es que se siente impulsado siempre a preguntar por él y cuando no lo logra se siente insatisfecho y se esfuerza por descubrirlo o crearlo. Ante situaciones límite, el fracaso, el dolor, la culpa, la muerte o situaciones positivas de alto reconocimiento, el éxito, la vivencia de la
verdad, el amor, la belleza, la libertad. La pregunta por el sentido se torna inevitable. Aceptar que la vida tiene un sentido porque es un don y una tarea confiada por alguien ante quienes podemos vivir o morir. ¿A qué tipo de humanidad estamos apostando? Una mirada, una, una mirada a nuestro ser persona, a lo que estamos siendo y haciendo de nosotros mismos, nos lleva a tomar conciencia de la humanidad que somos. Hemos de confiarnos con nosotros mismos. Nuestra vida es vida de humanidad. ¿Es esa la vida que ansiamos? Juzgo que para la mayoría no es así. La vida a la que se aspira es la vida del dinero fácil, del éxito que ofrece la fama, del reconocimiento, de los medios de comunicación social que fabrican estrellas y crean ídolos. La vida del mundo de los vivos, la de ocupar los primeros puestos, la del robo fácil, la que, la que recurre a la violencia o al asesinato para, para silenciar. La vida del mundo de los vivos, que es aquella que le, que le arrebata la vida a otros, la secuestra desde la mentira, la falsedad o la corrupción. Tiene sabor a muerte y violencia, a ruptura y desunión, a esclavitud y opresión. La naturaleza del creyente es creación y el hombre es pensado por Dios como imagen para llegar a ser semejanza de Él en el ejercicio de su libertad, realizando una misión en el mundo, a la vez que acogiendo la revelación en la historia. Siempre hemos de partir de las preguntas que el hombre se hace a sí mismo: ser, origen, destino, futuro, historicidad, humanidad, mortalidad, y se interroga por aquella realidad última, sagrada, decisiva y definitiva en las que esas preguntas pueden encontrar la respuesta. La teología presupone a Dios y al hombre en relación personal. Desde la fe logra el hombre responder a muchos de sus interrogantes existentes en su corazón y a necesidades que no son, que no, que no son respondidas plenamente en otros lugares como la ciencia o las teologías, ideologías. Es así como la revelación y la gracia de Dios se encuentra en el hombre una realidad unos reales puntos de inserción que no podría el hombre conocer ni por su razón ni por su voluntad alcanzar. La mirada del teólogo o la realidad humana está ya cargada de sentido, más allá de preconceptos o predeterminaciones categoriales. En nombre de Dios se hace presente como en Dios la humanidad se manifiesta. No podemos dejar de afirmar que toda la antropología teológica no es más que el intento de querer comprender al hombre desde Dios. ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo comprenderlo desde nuestra realidad latinoamericana? ¿Cómo aproximarnos a querernos saber y descubrir a nosotros mismos en estos tiempos históricos y momentos coyunturales que vivimos? Como aporte y límite de esta reflexión, se ha de precisar desde el inicio que nuestra pretensión es enseñar aquellos asuntos relevantes que no pueden ser hoy desconocidos cuando nos aproximamos a una lectura teológica de lo humano, elementos que se en- elencan, que se elencan sin ánimo de ser profundizados, pero que sí dan a conocer las tendencias actuales de una antropología que se aborda desde la realidad de los hombres y las mujeres de América Latina.
He ahí nuestra aproximación a la realidad humana hoy a partir de presupuestos que se establecen como condiciones de posibilidad para toda antropología teológica actual situada. Es lo que se presenta dando a conocer algunos elementos propios de la antropología teológica, artículos desde desde la vida que se hace donación como fenómeno originario, en donde, ay, es que se me tapa aquí, junto con lo dado, es donante, configuran los tres componentes de singular importancia para nuestra reflexión teológica: el hombre, Dios y su lugar de encuentro como espacio incomprobable de tercera dimensión. A manera de presupuesto, hemos de aproximarnos a tres movimientos que hoy se hace necesario tener en cuenta en nuestra pretensión de acercarnos a la humanidad en perspectiva teológica. La primera cuestión surge de envolvente como telón de fondo en el que hemos de ubicarnos. Dios, ser humano y mundo forman una unidad que separamos para distinguir, pero que es posible escindir de manera radical. Junto a ello, nuestra realidad latinoamericana, desde donde surge la reflexión, a partir de este otro lado de la afirmación, se construye en aporte único y específico. La segunda cuestión es la exigencia de acercarnos a lo antropológico actual desde nuestra realidad, nuevas identidades y su hábitat, nuevas redes de relaciones en sus códigos, un nuevo mundo virtual y su comunicación. La tercera cuestión, lo propiamente teológico, la economía salvífica del dato bíblico revelatorio fundamental, la persona de Jesucristo, revelación, revelación, creaturalidad, pecado y gracia en la dinámica de nuestra identidad antropológica. Termino a manera de conclusión con algunas implicaciones para nuestra vida cristiana, a sabiendas que nuestra existencia humana se hace vida de Dios en cuanto sea más humana. Nos detenemos aquí un momentito, Marce, por favor. Fíjense entonces, el punto aquí de la antropología teológica, aquí lo vamos a encontrar mm, aquí. No podemos dejar de afirmar que toda antropología teológica no es más que el intento de querer comprender al hombre desde Dios. Eso es lo que nosotros vamos a entender por antropología teológica, el comprender al hombre, pero desde Dios. Desde aquí vamos a abordarlo, a entenderlo. Ya les había yo dicho, ¿no? Del hombre podemos hablar desde muchas disciplinas: la medicina, la biología, la sociología, la historia, en fin, un montón de disciplinas podremos hablar del hombre. Pero en el caso de la teología, vamos a hablar de este hombre, pero desde Dios. ¿Quién es el hombre? Desde Dios. ¿Cuál es el proyecto original de Dios para con el hombre? Y evidentemente ya que ha ido saliendo, ¿no? El proyecto tiene que ver con la realidad, con la realización humana y con la plenitud humana. Desde ahí tendremos que entenderlos. Y elementos a ir reflexionando justamente es porque la humanidad en el proceso de evolución que va teniendo en lo cultural, en lo humano, en lo existencial, va cambiando. Y por tanto, siempre se nos van a ir arrojando preguntas nuevas sobre el hombre. ¿Quién es el hombre ahora en el siglo XXI desde el dato revelado? Pero teniendo en cuenta también todas esas circunstancias que se han ido modificando a lo largo de la historia. Por ejemplo,
No es porque la tecnología o las redes sociales, por ejemplo, simplemente digan quién es el hombre. Pero a partir de toda esta realidad virtual y de redes sociales, la misma concepción del hombre va cambiando, ¿no? Entonces, desde aquí también tendremos que ir partiendo, que ir entendiendo el cómo podemos precisar la humanidad del hombre, válgase la redundancia, por eso les digo que incluso hasta parece una especie como de pleonasmo, ¿no? Pues el hombre tiene que ser humano, pues por definición, claro, pero ¿cómo vamos atendiendo también a esto? Todas estas realidades que ahora están presentes en nuestras sociedades, ¿cómo van afectando, y no por fuerza en sentido negativo, cómo van afectando al hombre mismo? ¿No? Vuelvo a decirlo, estas mismas redes sociales pues van modificando incluso la concepción misma del hombre. Lo que antes, por ejemplo, uno muy, muy básico, lo que antes se entendía mucho por la intimidad de la persona, ahora parece que por medio de las redes sociales ya esa intimidad no existe. ¿No? ¿Por qué? Porque se comienza a publicar básicamente todo lo que se hace en el día. Evidentemente también estas publicaciones pues son selectivas, ¿no? Porque pues literal no se publica todo lo que se hace en el día, pues, pero aunque son selectivas, pero ¿dónde va quedando ese grado de la intimidad de la persona? Ahí hay una afectación propia de la persona, ¿no? Que es lo complejo, a mí me parece, lo complejo de este abordaje también desde las redes sociales, ¿no? ¿Dónde queda en la persona la autenticidad, la forma más genuina del hombre? ¿Dónde queda a través de todo esto? Son temas bien, bien interesantes ahí, ¿no? Que se van presentando en una sociedad, pues lo que siempre hemos comentado de consumismo, de muerte, porque en realidad vivimos en una cultura de muerte, en más de un sentido, ¿no? Ahí digo a modo de accidente, pero pues lo de la pipa que pasó acá en esa, ¿no? Entonces, todo esto que se va generando, en fin, ahí estamos en este clima, y lo peor de todo o más drástico de todo esto es que por alguna o por otra razón nos hemos ido acostumbrando a esta realidad que nos toca vivir. Eso es lo triste, ¿no? Ahí hay una complicación mayor, pero bueno. Vamos de ahí, y justamente tendríamos que decir que nuestra existencia humana, o es eso como a lo que querríamos llegar, nuestra existencia humana se hace vida de Dios en cuanto sea más humana. A mí siempre me ha gustado una expresión de Leonardo Bo que dice que así de humano solo puede ser Dios. A mí me encanta esa expresión de Debo, porque por paradójico que parezca, ¿quién nos vino a enseñar qué es ser hombre? Dios, ¿no? Como muy, muy, muy curioso y paradójico esto. Claro, aquí evidentemente estamos hablando del Dios encarnado, ¿no? De Jesucristo, claro. Pero que a final de cuentas ahí se nos va presentando cómo es el mismo Cristo el que en última instancia nos viene a enseñar qué y cómo deberíamos ser como auténticos seres humanos. Es importante ahí el punto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún tema o alguna pregunta o comentario? Sí, hola. Sí, adelante. Ahora hay una cosa que se llama neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Ahorita comentaba, maestro, sobre que nos hemos ido acostumbrando y adaptando a toda esta violencia, al consumismo y a la inhumanidad de alguna manera que se vive en la sociedad. Y sí es cierto, porque estamos sitiando nuestra información, nuestro cerebro con toda esa información, con las noticias, con las redes, con todo lo que nos llega, y de pronto ya lo llegamos a ver normal. Y esto es algo pues malo, ¿no? Para nuestra humanidad, porque no estamos actuando, no estamos separando de Dios, de su ejemplo,
de él cómo nos ha enseñado a ser más humanos, más compasivos, más que nos duela el dolor de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, y que apoyemos en la medida de nuestras posibilidades. Y el ver tanta información, tanto consumismo, tanto tienes, tanto vales, el, el capitalismo, las drogas, las apariencias, el guardar la apariencia en las redes sociales, el querer destacar el éxito, como decía aquí el texto, el vivir desde lo confortable y cómodo, pero dentro del mundo de los vivos, entre comillas, eso es lo que nos está haciendo, siento cada vez más inhumanos, y lo peor es que nos vamos adaptando, ¿no? A este medio, ya lo vemos normal, ya murieron tantos, bueno, y sigue deslizando nuestro dedo, ya no sentimos ningún dolor por nuestra realidad. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo retomar esta humanidad que Dios quiere que sintamos ese dolor, esa empatía por nuestro prójimo? ¿Cómo otra vez regresar cuando estamos sitiados de tanta información roja y amarilla y mala para la humanidad de nuestra sociedad? Sí, yo creo que, digo, a modo al menos como de un inicio de respuesta, tendría que ser en función de la concientización, justo porque, les digo, a veces parece que nos hemos acostumbrado a, ¿no? Y en torno en ese acostumbrarse a, por ejemplo, es la idea de, pues es que, pues mejor ya no estamos tan tarde fuera de casa porque vaya a pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Pues regresando pronto a casa, que en sí mismo no es que tenga algo de malo esto, ¿no? Pero el punto es la razón por la cual lo hacemos. Ah, no, porque pues para llegar a tal lugar ya está muy complicado. Entonces, pues mejor no salgo, mejor llego a tal hora, o esto, el otro. Y es la forma en cómo nos vamos acostumbrando a, me parece, ¿no? Entonces, el grado de ir concientizando también va a ser fundamental. Y aquí me parece que como célula primera de sociedad, la familia, ¿no? Me parece que aquí el punto es sumamente complejo con lo familiar, porque evidentemente si es la sociedad inicial, la sociedad básica, donde se aprende bien o mal los valores que van a constituir toda nuestra existencia, y si ahí no hay valores, sino más bien pseudo valores, pues olvidémonos del ciudadano de mañana o del ciudadano ahora mismo que está haciendo, ¿no? Entonces, lo que incluso se ha solido decir mucho, ¿no? Los niños, sobre todo en las escuelas, ¿no? Los niños pues son el reflejo de la familia, principalmente de mamá y papá, ¿no? Entonces, en este sentido, ahí se va generando todo esto. A mí me parece también otro, pues sí, este punto también de, pues como del no asumir ya la familia como tal, ¿no? Y ojo porque incluso antes de hablar simplemente de lo sacramental, ¿no? Podríamos decirlo así, hablo netamente y primariamente del compromiso de pareja, ¿no? A eso y en este sentido, ¿no? Pero que sí a mí me parece que uno de los puntos pues está ahí, porque si no hay un hijo bien formado, vuelvo a insistir, me parece, olvidémonos de lo demás. Porque pues si no hay valores en la familia, que es donde todavía puede haber cierta corrección, pues ya en la sociedad ya es muy complejo y me parece que pues también por eso se va generando tanta complicación. Aunque a mí me resulta también algo pues paradójico porque pues las familias desde hace décadas tenían hijos hasta para aventar para arriba, ¿no? Y aún así la sociedad no estaba tan dada al catre. Y ahora que se supone se tiene menos hijos, es donde está más complicado un poquito el asunto, ¿no? Digámoslo así. Y me parece también otra de las cosas que también hay que tener en cuenta en función de todo esto, es toda la dimensión mediática que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque hace algunas décadas, ¿no?
que nos íbamos a estar enterando lo que pasaba en el norte y lo que pasaba en el sur, sino solo por la tele o por el radio, ¿no? Y ahora con todas las redes sociales es evidente que pues nos enteramos de todo al instante. Entonces, que todo esto también se vaya haciendo cada vez más público, cada vez más mediático, me parece que eso a su vez también nos va acostumbrando pues es que ahora pasó aquí, ahora pasó allá, ya es nuestra realidad en la que vivimos. Pues desgraciadamente es la realidad en la que vivimos, ¿no? Y me parece que sí, pues sí tendría que comenzar con un grado de concientización al respecto. Un proyecto sumamente complejo y ambicioso, por supuesto. Pero si no comenzamos de a poquito y de lo que tenemos a mano, simplemente no avanzaríamos sin más. Me parece, ¿no? Hay un principio de respuesta. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo, profe, Pati, eh, adelante. buenas noches a todos. Hace un momento usted mencionó que partimos desde nuestra misma realidad, dificultades que atravesamos, lo malo, y nos hacemos una pregunta: ¿qué imagen estoy dejando yo a la humanidad? Yo hombre, yo mujer, ¿sí? ¿Qué estoy buscando en estas relaciones y en las perspectivas? La realidad, la inhumanidad que estoy mostrando, la escuela, el trabajo, el hogar. Y nos dio una respuesta enseguida que decía, ah, ¿cómo vamos a formar nuestra autoconciencia? La autoconciencia que ya la mencionó varias veces, y ahí otra vez, he sido parte de la inhumanidad. ¿Cómo están mis valores? ¿Cómo están los medios de comunicación? La realidad, la realización de los humanos, la evolución, la cultura. Y pues bueno, en realidad así como que la respuesta que encontré y que he estado viendo, según la repetición, pues es la autenticidad, la autoconciencia y los valores. Ujú. Sí, Pati, ¿Sí? bien ahí. Sí, sí, sí. Ahí la recapitulación de ideas, ¿dónde está ahora que te iba escuchando, ¿no? En esta misma realidad? Yo creo que pues todos somos testigos pues incluso del tipo de música que ahora se escucha. Y no simplemente por el género, sino por la letra, ¿no? Todavía fuera un género musical, entre comillas, feo, pero con buena letra, uno dice, bueno, pues, por lo Ah, menos, bueno. ¿no? Pero, pues, sobre todo el tipo de letra, que incluso como muy paradójico, ¿no? Mucho se ha criticado eso, o se critica mucho, ¿no? La idea del feminismo y demás, y todo esto, y que pues en las canciones de este tipo, pues dan al catre el feminismo y ahí se siguen cantando, se siguen promoviendo, ¿no? Entonces también parece que en nuestra sociedad hay una perspectiva de doble moral muy fuerte, ¿no? Bajo estas perspectivas, pues, de por un lado intentar defender una cosa y por el otro, pues no importa, ¿no? No pasa nada, no esto, no el otro. Pues eso también va haciendo compleja nuestra realidad en la cual nos vamos desenvolviendo. Y me parece muy importante, ¿no? Esto que recapitulaba Patti, que es la idea de la autenticidad. Es que Sí, es y un... además, perdón, usted concluyó con otra pregunta que decía, ¿cómo se precisa la realidad del hombre y cómo afecta, ya sea positiva o negativa? ¿Ok? Y también hablando de cómo se complica, cómo es complejo cuando perdemos la autenticidad y divulgamos, bueno, yo le llamo divulgar todo, justamente de cosas muy, o sea, divulgamos cosas que deberían de ser como un poco personales. Pues sí, ya, ¿cómo afecta? La soltamos así, como así. Ujú. Y así ahí, hasta ahí vamos en ese como resumen. Espero que sí, sí he encontrado las respuestas que van dando y bueno, eso es mi resumen. Ok, Gracias, hasta ahorita. excelente, sí. Sí, sí, es esta, vuelvo a decirlo, ¿no? Esta complicación que ahí vamos teniendo, pero me parece, ¿no? Desde esta dimensión también de la autenticidad, porque les digo, esta autenticidad, como en una doble perspectiva que no por fuerza tiene que estar separada, pero una perspectiva netamente antropológica humana y otra autenticidad
vista desde la perspectiva cristiana. Justamente hoy en mis alumnos de la universidad repasábamos esto, ¿no? De que no por el hecho de solo estar bautizado significa ya de manera inmediata la salvación, ¿no? Y que justamente ahí es una forma también de ir precisando todo esto. Y comentaba uno de los alumnos, no, yo no fui testigo de ese dato, digámoslo así, pero decía, pues sí, porque cuando le preguntan no me acuerdo si me dijo que al Chapo Guzmán o a este último que agarraron, el Mayo Zambada, no me acuerdo cuál de esos, pero bueno, de estos capos grandes de acá de México, ¿no? Y que le preguntaban que qué religión profesaba y que bien orgulloso dijo que católico, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? ¿No? Si son nuestros grandes, exponentes de catolicidad en México, pues, ¿cómo le hacemos? Bueno, más allá de eso, ¿no? Pero justamente el punto es asumir la autenticidad del cristiano que ha de promover los valores del reino. Ojo con esto porque si bien esto se va presentando también como un proyecto, como horizonte utópico, pero recuérdense, toda utopía está llamada a ser topía, ¿no? La utopía entendida como proyecto, como ideal, como perspectiva, como meta a la cual queremos llegar. Y desde ahí entonces sí, esa meta, hacerla realidad, hacerla topía, ¿no? Topos, tierra. Por eso la utopía es aquello que no tiene tierra, en donde no pisa, en donde no está firme, donde no tiene cabida. Hacer la utopía. Utopía es ponerle suelo, o dónde pisar concretamente, ¿no? Dónde aterrizar esto. Entonces, el horizonte tendremos que ponerlo como realidad, ¿no? Básica de nuestra sociedad. Vuelvo a insistir, me parece un proyecto sumamente ambicioso, pero si no comenzamos de a poquito y de lo que tenemos a mano, pues jamás vamos a poder hacer algo al respecto, ¿no? ¿Vamos bien? Y Muy muchas bien. gracias. Perfecto. Después viene este otro apartado, cuestiones de fondo para toda antropología teológica. Yo creo que vamos a ir dejando aquí nuestra sesión para no cortar este otro apartado. Ojalá podamos ir leyendo la lectura, ¿no? Aunque aquí vamos a hacer la lectura como hemos acostumbrado, ¿no? Sobre todo porque pues no siempre se tiene el tiempo para leer propiamente esto, ¿no? Entonces aquí llegamos a hacerlo. En sentido estricto, el club de lectura o los clubes de lectura son ya llegar con la lectura hecha para llegar a comentar, ¿no? Pero bueno, atendiendo pues a las demás actividades de día y demás, vamos siguiendo esta dinámica, pero sobre todo porque a veces cuando leemos aquí en el club de pronto alguna idea se nos puede pasar o escapar. Si la leemos como en otro momento, puede que se arrojen ciertas preguntas, ¿no? Pues también ahí la invitación aunque bueno, vamos a seguir haciendo las lecturas aquí. La próxima semana nos vemos para nuestro club de lectura y dentro de 15 sería lo de las charlas para cerrar, abrir mes porque va a caer 31, pero pues dejamos pasar esa semanita para no hacerlas la próxima y mejor las pasamos a la siguiente, que sería 31 de octubre. 30 de septiembre, 1 de octubre, ahí tendríamos nuestras charlas y dentro de 8 días por lo pronto nos vemos nuevamente para nuestro club de lectura. ¿Sale? Pues muchas gracias. Nos vemos, Muchas Dios, gracias. dentro de 8 días. Muchas Gracias, gracias. maestro. Gracias, bendición. Cuídense Buenas mucho. noches. Un abrazote para todos. Gracias, Gracias. Muchas Igual, gracias, igual. para Iván. usted, profe.